Hola a todos, este video es una elaboración del área de lenguaje de Instruimos y el día de hoy les vamos a hablar sobre el narrador, específicamente el narrador personaje. Al leer cualquier texto narrativo, la voz del narrador puede asumir una o varias formas, ubicándose, incluso ocultándose desde distintas posiciones para contar la historia. La voz del narrador transita por el relato, a veces como una presencia permanente, a veces como un personaje que puede ser el protagonista, en definitiva, como alguien que relata. Es entonces cuando se habla de una voz narrativa que nos muestra una historia según el lugar desde donde se ubique. El narrador es creado por el autor y su configuración depende de las intenciones que posea. Es un ser ficticio que se puede considerar como un disfraz del autor para ser parte del mundo que está creando. Es así como, por ejemplo, una escritora puede usar la voz de un narrador hombre o viceversa. La elección del narrador es fundamental para la construcción del relato, puesto que lo determinará. También restringirá e influirá en la construcción de los personajes. De acuerdo al grado de participación en la historia y conocimiento de los hechos narrados, podemos distinguir variados tipos de narradores. Según el grado de participación de los hechos, está el narrador personaje, que también se conoce con el nombre de narrador homodiegético, es decir, que está ubicado dentro de la diégesis o historia. En este caso, un personaje asume el papel de narrador y narra desde su perspectiva, por lo cual conoce los hechos desde su propia experiencia, como participante en ellos. De esta manera, su grado de conocimiento del mundo narrativo es parcial. Una característica fundamental para reconocer el narrador personaje es que debe narrar en primera persona, ya sea del singular o del plural. De esta categoría se conocen dos tipos, el narrador protagonista y el narrador personaje secundario. El narrador protagonista tiene un alto grado de participación en la historia, es decir, un nivel elevado de actuación dentro de lo contado. Relata la historia desde dentro de un personaje, que es el eje de la narración y a partir del cual se da la participación de los otros personajes. Es en ese sentido que hablamos de un narrador protagonista, porque es el personaje central de la trama. En cambio, cuando hablamos de un narrador, personaje secundario, es aquel que participa en la historia, o sea, es personaje, pero no posee la relevancia del protagonista. Generalmente narra lo que le acontece al personaje principal o protagonista, es decir, que su participación en la acción no es central y no es el eje de la misma. Vamos a ver tres ejercicios en los que podamos identificar la voz del narrador. El ejercicio número 1 es un fragmento tomado de la novela En busca del tiempo perdido. Dice: mucho tiempo he estado acostándome temprano, a veces apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme ya me duermo, y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro que se me figuraba tener aún entre las manos y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Esa figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado. Como podemos ver, este fragmento está narrado en primera persona del singular. Desde la primera línea podemos ver la conjugación del verbo he estado, que concuerda con esta primera persona, he estado yo, y que todas las acciones del fragmento giran en torno a una experiencia personal de ese personaje principal, la cual está narrada de manera subjetiva y significa que relata los hechos desde un punto de vista. El segundo ejercicio es un fragmento tomado del cuento El demonio me dijo, de Giovanni Papini. Dice: en toda mi vida he hablado con el demonio solamente 5 veces. Entre todos los que viven hoy, me jacto de ser aquel que lo trata con más familiaridad y que lo conoce más íntimamente. Me trata, lo afirmo con cierto orgullo que no quiero ocultar, con una benigna condescendencia que alguna vez ha llegado a conmoverme. Cuando estoy con él no me canso de oírle, mejor aún, lo escucho y lo miro con fijeza. El demonio, tal como se ha presentado ante mí, al menos, es una figura
enormemente sugestiva y que sale fuera de lo vulgar y plebeyo. Es muy alto y muy pálido, es todavía bastante joven, pero su juventud es de aquellas que han vivido mucho y que son más tristes que la vejez. Su rostro, blanquísimo y alargado, no ofrece otras particularidades que la boca sutil, cerrada y estrecha, y una arruga única y muy profunda que se levanta perpendicularmente entre las cejas y se pierde casi en el nacimiento de los cabellos. Este narrador participa de la historia, pero no es el personaje central, sino que actúa como colaborador. Esto lo podemos corroborar en la medida en que, a pesar de que narra en primera persona como el narrador protagonista, asume un rol secundario o un rol de segundo orden en las acciones. El rol principal o el eje central es el del demonio, no del narrador que está en primera persona. El ejercicio número 3 es un fragmento del cuento El hombre de Juan Rulfo. Dice: lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. Este ejercicio es con el fin de mostrarles que cuando un narrador relata en una persona diferente a la primera persona, ya sea el singular o el plural, en este caso está narrando en tercera persona, como lo podemos ver desde el inicio. Lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó, ¿quién? Él, el cuerpo, y luego se dejó ir corriente abajo, ¿quién? Él. Podemos ver que está hablando de un narrador, de un personaje referente a la tercera persona, por lo tanto no es el narrador quien está realizando la acción. En este sentido podemos ver que el narrador conoce los hechos porque los presencia, pero no participa directamente de la acción. Para finalizar, les compartimos la cibergrafía que sirvió de apoyo para esta presentación por si quieren ampliar los conocimientos, los contenidos. Esperamos que este video les haya gustado. Para conocer más de nuestros contenidos académicos, sigan conectados en nuestra plataforma educativa virtual. Muchas gracias y hasta pronto.